La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy bien, ya estamos al aire, ahora sí, la luz se prendió. Muy buenos días, empezamos la semana lunes. Pesado, ¿no? Empezar la semana siempre, no se termina de ir el invierno, no empieza el verano, aunque ayer tuvimos un día realmente precioso aquí en Lima, y ya se vislumbra que la cosa viene con fuerza para el verano, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás, Rosa María? Amigos de todo el Perú, bienvenidos. Esta es una nueva edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, con mucha información, Rosa María. Bueno, teníamos una entrevista, hay que contarlo, con el señor Jorge Luis Romero Castro. Usted no tiene la menor idea quién es, yo tampoco. Es parlamentario andino de Fuerza Popular, el cargo más inútil en el Estado peruano. Por lo que hemos tenido ya parlamentarios andinos, nadie sabe muy bien por quién votar, nadie sabe para qué sirven, él tampoco, pero en fin, él es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la región andina. Supongo que considera su cargo tan poco valioso que hace 5 minutos acaba de llamar a cancelar la entrevista, ¿no? Lo que da cuenta de la seriedad con la que se toman este trabajo los parlamentarios andinos, que sepan ustedes, amigos oyentes, que reciben sueldo como congresista, viáticos, todo, ¿eh? Claro. Para viajar a Colombia y regresar y discutir de grandes problemas de la patria, y no hacen absolutamente nada porque no tienen capacidad legislativa. O sea, es un parlamento que no legisla, saca resoluciones así sobre... Bueno, hay algunos que más o menos encontraron un filón de temas interesantes, ¿no? Alberto de Lancén hablaba sobre la migración interna a Latinoamérica, la migración a España. Bueno, ahí hay temas, ¿no? Temas educativos también. Claro, sí, puede ser. Pero la verdad es que ese fue un error de la comunidad andina que hasta ahora no se corrige y debería corregirse, la verdad. Porque no necesitamos una institución más de este tipo supranacional para nada, que imita al Parlamento Europeo, pero que no tiene capacidad resolutiva. Entonces es un saludazo a la bandera. Salvo que tú dices, bueno, lo vamos a hacer por 2 periodos así hasta que... No, nunca va a tener capacidad resolutiva. No vale la pena. Pero vamos a temas que sí valen la pena para nuestros oyentes. Pues este fin de semana ha sido marcado para el gobierno con, 2-0, ¿cierto? Sin que el fujimorismo patee, o sea, solitos. El primero es un caso muy grave, es el caso de las Bambas. El ministro del Interior ha reconocido que la persona que ha fallecido en las Bambas ha fallecido por pistola, ha fallecido por un tiro de bala. Carlos Basombrío ha sacado un corto video del Ministerio del Interior diciendo que se ha comprobado luego de la necropsia que ha sido muy difícil realizar porque los comuneros no querían que se levante el cadáver por los fiscales de la zona, sino querían que vinieran fiscales de más lejos, porque no confiaban. Finalmente, después de 24 horas se levantó el cadáver, se hizo la necropsia y se ha comprobado efectivamente que este comunero tiene un tiro de bala en la frente y sale por atrás, con lo cual es un tiro de bala. Lo que falta es establecer si la bala o el rastro, la procedencia es de la policía, pero todo parece indicar que así es. Lo que sabemos que es por impacto de bala. Ahora, como eso con orificio de entrada y de salida, no se ha podido recuperar la bala. Entonces, lo importante es determinar de la bala de quién, ¿no? Ahora, podemos presumir, aunque en estas cosas penales no se puede presumir nada nunca, que puede haber sido la policía. Hoy día el Comercio dice que el alto mando de la Policía Nacional no aprobó la operación en las Bambas, y así parece. Lo que sucede es lo siguiente: cuando se tiene una operación de esta naturaleza, normalmente hay un plan de operaciones, y ese plan de operaciones se aprueba por el alto mando, y luego de eso se le señala claramente a los policías que están en la operación que no se usen medios letales. No se usan medios letales, se usan medios no letales. ¿No es cierto? Varas, gases lacrimógenos, cualquier cosa que no afecte de forma definitiva la vida humana. Aun cuando los policías se exponen, ¿no es cierto? Porque ustedes se imaginarán, en ese contexto, pues las pedradas matan, ¿no? O sea, no tenemos todos los policías asesinados en Bagua solamente con lanzas y golpes, ¿no? Los policías ejecutados en la estación de bombeo número 6 fueron ejecutados.
ejecutados amarrados y con la cabeza mirando al piso y con un tiro en la cabeza. Y ahí ejecutaron a 12, ¿no? Por supuesto, nadie es responsable, ¿no? Los nativos no son responsables de las muertes de los 12 policías en la estación de bombeo y nadie dice nada. Pero en fin, de igual manera, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, no se manda a la policía con armas de fuego. Claro. Solamente se manda con armas no letales, que causan daño, inmovilizan, pero no matan. Y aquí el problema es que hay un asunto muy claro. Hay una carretera que la empresa señala es de uso nacional y que los comuneros señalan que es una trocha regional o distrital o comunal y quieren que les paguen una cantidad de dinero por usar la trocha. Mientras que el resto de los que están involucrados en el asunto, que pertenecen a la empresa, dicen nosotros no podemos pagar dinero por usar una vía nacional. También hay otro punto en el que se señala que esa trocha se iba a usar solo para sacar material durante, ¿no es cierto?, la ejecución del proyecto, pero que ya está por entrar en operación y que no tendría por qué usarse esa trocha para seguir sacando material. Entonces, esa es la discusión. El punto es, ¿eso vale la vida de un hombre? ¿No? Esa discusión, que se va a resolver tarde o temprano, en semanas, meses, no sé. ¿Eso vale la vida de un hombre? Tan poca cosa vale la vida humana como para que, ¿no?, alguien meta un tiro y el otro muera simple y llanamente porque no se ponen de acuerdo en el uso de una carretera. Porque aquí lo que está pasando en todo el Perú, y eso hay que decirlo, es que la conflictividad social que yo la semana pasada le decía a un grupo de personas el miércoles, está baja, pero va a explotar de nuevo. Bueno, comienza a explotar de nuevo. Entonces tenemos un gobierno que no tiene capacidades para manejar la conflictividad social, eso está clarísimo, porque para eso tienes que tener un aparato y estas demostraciones están justamente enseñándole a la población de que no hay, digamos, ese aparato, y cuando los que quieren crear problemas ven que no hay ese aparato, pues inmediatamente vamos a tener el doble de problemas la próxima semana, o el triple o el cuádruple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el interín, lo que comentábamos al principio, hay una dentro del Palacio de Gobierno. Nuestros vecinos de acá al lado deberían pasar por acá para echarse un poco de agua bendita, Garacho. ¡Qué barbaridad! Y uno de los renunciantes el día sábado, el señor Villacorta, justamente era del equipo de conflictividad social. A quienes se le ha criticado mucho su participación en este caso, ¿no? Claro, porque si uno ve su participación, ¿no es cierto?, en el problema de Loreto, o sea, yo entiendo su desesperación, ¿no? O sea, que es que te pongan contra la pared, o pagas o te cerramos el oleoducto, ¿no? Sí, pues uno se desespera porque dice, ¿con quién estoy tratando, no? Pero no es la persona indicada, ¿no? Un negociador maneja las cosas con más sutileza, va más despacio, se espera que trate a quien es su opositor de una manera mucho más oblicua que directa. El señor Villacorta fue muy directo, dijo, ustedes me están chantajeando, ¿no es cierto? Y esa no es la forma profesional de manejar una negociación, ¿no? Entonces, ese es un tema. De repente no era la persona. La semana pasada yo leí en útero todas las acusaciones penales que habían contra él. Y la verdad, discúlpenme amigos, pero ya se archivaron todas porque no tenían ningún sentido. O sea, nadie lo puede acusar de haber cometido un delito porque no lo ha cometido, porque las acusaciones han sido archivadas. Y han sido archivadas porque no tenían mucho sentido. O sea, no todo el mundo es delincuente y no todo el mundo ha cometido un delito, pues, ¿ok? Ahora, lo que sí era objetivo, completamente objetivo, es que se le pedía tener un título profesional para ejercer el cargo de presidente de CEDAPAL y no lo tenía. Y ahí no hay discusión sobre si lo hizo o no lo tenía. Punto. Por lo tanto, no podía ser presidente de CEDAPAL. Ese fue todo el problema. Y él debió haber dicho, no puedo ser presidente de CEDAPAL porque no tengo título profesional. ¿No? ¿El título profesional lo hace mejor o peor persona? No. ¿El título profesional lo hace mejor profesional? Bueno, se presume que sí, y por eso se pide, pues, ¿no? Se presume, de repente puede ser un magnífico profesional, digamos, sin título. Ok, he conocido a muchos, pero el punto es que la ley se lo pedía. Y él no lo cumplió. Eso sucedió hace varios años, no sucedió ahora. Luego se involucra en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y luego termina en este puesto de asesor para el cual efectivamente no necesitaba un perfil. O sea, no hay un perfil de tiene usted tener tantos años de experiencia, no.
no hay un perfil, se supone que son personas de la confianza del presidente. Ahora, en el caso de el señor Violeta, el problema es que esta renuncia de los asesores Villacorta y el segundo asesor Laván, que han trabajado codo a codo con Gilbert Violeta, se mezcla con una denuncia parecida, denuncia es una palabra que no me gusta usar, pero en fin, una información periodística aparecía el día viernes en el semanario Gilbert en sus 13, por el cual algunas personas han señalado claramente que Gilbert Violeta les pidió dinero y que luego ese dinero no aparece en el reporte entregado a la OMPE, sino cantidades mucho menores de las que fueron entregadas. Y ese dinero entregado por estas personas está dentro del límite permitido por ley, no habría ningún problema en poner el íntegro, ¿no? Que eso es lo que llama la atención. Entonces, al estar debajo de lo que la ley señala, no se entiende por qué. ¿Tú puedes dar 70.000 soles a una campaña? Sí, puedes dar 70.000 soles a una campaña. Más aún si eres candidato de esa campaña, ese no es ningún problema. Pero el tema acá es que hay una señora que fue candidata efectivamente, que colocan como su aporte 21.500 soles, cuando ella dio 70.000 soles. Y ella le manda una carta notarial a la BAN diciendo, oiga, yo tengo 70.000 soles, ¿por qué no está en la rendición de cuentas? Y nunca se la contestan. Y tiene además WhatsApps con el señor señalando, oiga, yo le entregué a usted 70.000 soles, ¿por qué no está en la rendición de cuentas? Eso genera suspicacia. Claro. ¿Ella tendría forma de comprobar eso? Tiene los WhatsApps y la carta notarial. Lo que no tiene, claro, es la respuesta de la banca. Dice, sí, tú me trataste 70.000 soles. La confirmación. Sí, exactamente. Entonces él puede decir, mire, sí, pues hay gente que escribe. Que fue candidata, que no salió. Yo lo que presumo, mira, y esta es una presunción, ¿no? Es que mucha gente que estuvo en la campaña de PPK en la primera vuelta, sobre todo cuando se confeccionaron las listas, piensen ustedes, estamos hablando de enero de este año, estaban convencidos de que PPK no iba a ganar. Iba muy mal en ese momento en las encuestas. Encima de él estaba no solamente Keiko Fujimori y por lejos, estaba Acuña, estaba Julio Guzmán, ¿no es cierto? Entonces no había forma de que él llegara, estaba tercero, cuarto. Verónica Mendoza estaba muy abajo todavía. Barnechea lo ganaba en un momento a PPK. Entonces yo creo que estas personas no pensaron que esto iba a funcionar. Y más bien pensaron que había que efectivamente recuperar algunos gastos de la inversión de la campaña, que había sido bastante, ¿no es cierto? Entonces sí, hay acá un problema. Ahora, los ministros, cuando meten la pata, son llamados pues por el Congreso. Pero cuando estos asesores presidenciales meten la pata, el que llama al que llaman es a Fernando Zavala, al presidente del Consejo de Ministros. Y llega un momento en que, claro, el presidente del Consejo de Ministros no va a vivir en el Congreso respondiendo por cada una de las metidas de pata de los asesores del presidente. Entonces, yo no sé si han renunciado o les han pedido que renuncien, no lo sabemos. Pero les han dicho que por favor se vayan, sobre todo si uno de ellos, de los dos asesores, no Villacorta, sino el señor Laván, no ha podido responder claramente sobre estas afirmaciones de la señora, se llama Yoconda Trippi, ¿no es cierto? Que es una de las denunciantes. Los aportes efectivamente están consignados, pero no en el monto en el que ella señala entregó. Esta es una práctica, le digo, lamentablemente común en campañas desordenadas. Y la campaña de Pedro Pablo Kuczynski ha sido ciertamente muy desordenada. Si todo el mundo pide plata, ¿no es cierto?, y no tienes una entidad centralizada de recepción del dinero, incluso de los candidatos que pueden poner perfectamente una cantidad de dinero, entonces no está funcionando. O sea, tú no le das plata al asesor 1, al asesor 2, al candidato tal, no. Tú tienes una cuenta y se deposita en esa cuenta. Tú no entregas sobres de manera con dinero. En honor a la transparencia. Así es. Ahí la señora Yoconda también está mal. ¿Se dan cuenta? Si usted es candidato alguna vez en su vida, tiene que entender que usted tiene que depositar un dinero en una cuenta bancaria
y que le tienen que dar un voucher, un recibo, ¿no es cierto? Y que la misma, de acuerdo a la ley, la misma entidad política tiene que emitir un recibo a su aportación y que luego usted tiene que verificar que esa aportación aparezca de la misma manera en que fue efectuada en el registro que presenta el partido ante la OMPE. Entonces, así se hacen las cosas con transparencia, ¿no? Incluso me contaban hace unos años en Colombia, era obligatorio hacer la aportación en cheque. En cheque. Claro. Solo se recibían aportaciones en cheque. Para que entraran en una cuenta, para que pudieran ser cambiadas y para que quedara la fotocopia del cheque, la constancia, ¿no es cierto?, de que había sido entregado. Entonces, eso en un sistema en el cual no se quiere reformar el financiamiento de partidos políticos, produce estos problemas, ¿no es cierto? Yo no digo que el señor Violeta, el señor Laván, sean culpables de nada. Lo que digo es que queda, ¿no es cierto?, siempre la suspicacia, porque el sistema no sanciona estas malas prácticas, ¿no es cierto? Y de nuevo vamos a tener problemas sobre, digamos, el origen de los fondos que se tuvieron para la campaña y quién se quedó con qué, ¿no? Ahora, reitero, nada de esto está sancionado. Estas personas se pueden quedar con el vuelto de la campaña y no pasa nada, porque no es delito. No es delito. La Casa de Toledo, las agendas de Nadine, nada de eso, en el fondo, si es que es plata de campaña, usada para fines personales, no está tipificado como delito. Ese es el problema, porque el dinero de campaña no es dinero del Estado. Ese es el problema. Hace 3 años o 10 que lo vengo diciendo. Me paseo por todo el país diciéndolo. No hay forma de que el Congreso cambie la ley. Todos se acusan unos a otros, acusaciones, pero acusaciones, reitero, sin sustento. Porque si bien esto es una inmoralidad que no tiene un correlato en la ley penal. Vamos a una pausa, rezamos para contarles más. ¿Qué dijo Violeta? ¿Qué dijo Bruce? ¿Qué dijeron todos? ¿Qué responden? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice uno? ¿Qué responde el otro? ¿Qué dice uno? ¿Qué responde el otro? Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 19 de la mañana, y bueno, una mañana realmente preocupante para el presidente de la República, porque tiene que trabajar varios frentes. Uno es el del gobierno regular, ¿no es cierto?, porque hay que seguir gobernando el país. Pero otro es el del conflicto social, manifestado con un fallecido en Las Bambas, y otro es el conflicto político interno, ¿no? Lo que estamos viendo en el fondo es efectivamente un conflicto dentro de la agrupación que respaldó a Pedro Pablo Kuczynski para llegar a la presidencia. En un momento yo creo que muchos pensaron que Pedro Pablo Kuczynski no llegaría a la presidencia. Gilbert Violeta ha señalado, soy el presidente, pero no por el cambio, interino. Gilbert Violeta ha señalado varias cosas. Ha señalado que la señora Yoconda Trippi en realidad tiene algún resentimiento porque no fue elegida para ser candidata al Congreso. Bueno, si donó 70.000 soles, como ella dice, yo también estaría molesta, ¿no? Pero se supone que oficialmente aparecen 21.500 soles como donación al partido. Dice que el señor Marco Maldonado, que es un testigo estrella del reportaje de Hildebrand, ha mandado una carta diciendo que él jamás ha dicho lo que aparece en ese reportaje. O sea, ahí va un testigo menos. Pero la verdad es que hay, digamos, una sensación interna de que las cosas no están bien. La renuncia el sábado de Villacorta y de Laván es un problema. Villacorta por el caso justamente de su perfil profesional, y el caso de Laván por el tema justamente de que es esta señora Trippi la que dice que le entrega 70.000 soles a él. Entonces hay un problema interno. Pero ahí no ha quedado la cosa. Las redes sociales, como ustedes saben, se pueden usar para hacer cosas buenas, pero también para hacer cosas malas. El señor Violeta está acusando a los miembros de su partido de no apoyarlo, de no defenderlo. No solamente eso, lo que ha señalado el señor Violeta
es que pero Pablo Kuczynski está secuestrado. Está secuestrado. Y yo he preguntado, sería bueno que nos dijera los nombres de los secuestradores, ¿no? Eso no ha podido decir quiénes son los que lo han secuestrado, ¿no? Dice que el presidente ha sido secuestrado por una facción, ¿no? Aparentemente él no pudo secuestrarlo, pero no hay aquí más evidencia de quiénes son. Lo que dicen varios medios es que estos secuestradores serían los dos vicepresidentes, ¿no es cierto? Y también la tecnocracia, es decir, Fernando Zavala y todos los ministros que los rodean. Pues es una cosa absurda señalar que los vicepresidentes pueden secuestrar al presidente. El presidente no es onzo, y que la tecnocracia pueda secuestrar al presidente, si el presidente ha sido siempre un tecnócrata, o sea, para empezar por ahí. Pero en fin, hay otro asunto del cual hablar que es importante, que es el tema del negociazo. La presencia ayer del señor Cifuentes, administrador de la clínica, ex administrador de la clínica de osteoporosis, la clínica que iba a pasar, como ya se entendió bien la figura, como clínica parroquial cuando no lo era, ¿no es cierto?, fue el que grabó a Moreno en Palacio y fuera de Palacio. Parecía evidente, ¿no es cierto?, por el sonido, que era uno de los interlocutores el que estaba grabando. Pues él lo ha confirmado ya públicamente, y esto ya ha aparecido ayer largamente conversado en el programa Cuarto Poder. Miguel Cifuentes, ese es el nombre del administrador, ha señalado que él es el que grabó. Y lo que le pareció es que el diálogo con este doctor era tóxico. No quería meterse, ha dicho también, en un proceso que le parecía ilícito. Entonces, él lo graba 2 veces, en la mañana y en la tarde, el mismo 11 de agosto. Y él es el que envía, obviamente, el material, según mi fuente, y todo lo que escucho anoche lo corrobora, a 3 lugares. A PCM, o sea, justamente a Fernando Zavala, a Monseñor Cipriani, ¿no es cierto?, y a Cuarto Poder, a Graciela Biasis. Y lo graba porque le parece que esto no está bien, que no es correcto que se arme, ¿no es cierto?, una pantalla utilizando la iglesia para generar un negocio que tiene que negociarse bajo otros parámetros, pues no, en un concurso público, etcétera. Entonces, lo bueno de esto, en medio de toda la maldad, es que en este momento el audio sí es prueba lícita. Si hubiera sido un audio obtenido ilícitamente, es decir, las dos partes no saben que las están grabando, sí es violación de la intimidad. Pero si una de las partes se graba a sí misma para no ser víctima luego, ¿no es cierto?, de un acto ilícito perpetrado por la otra, entonces sí es prueba. Eso es muy importante para el proceso. Hasta la semana pasada, sin saber el origen del audio, era bien difícil saber si se les iban a aplicar, si se le iba a aplicar el mismo precedente que Petroaudios. En estas circunstancias vale la prueba, y esto es bien importante. El hecho de que el señor Cifuentes haya salido a dar la cara y a decir, sí, pues me pareció incorrecto, bueno, lo convierte en el héroe de toda esta historia. Ha perdido su trabajo, pero, digamos, cualquiera que lo quiera contratar sabe que no va a participar en este tipo de cosas, que ha tenido probablemente malas experiencias en la vida y no las quiere volver a tener, ¿no es cierto? Entonces, simple y llanamente se mantiene lejos de esto. Él es el que denuncia esta historia. En esto también el papel del arzobispado no está claro. El comunicado, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar, dice que el convenio, ¿no es cierto?, se rompe con el CIS antes de que se hicieran públicos estos hechos, pero no antes de que se le remitieran al arzobispado los audios de los señores Cifuentes. Y eso no lo dice el comunicado y debería decirlo. O sea, hay alguien que tiene que haberle advertido, ¿no es cierto?, a Monseñor Cipriani, que el obispo Chau y que el señor Muñoz, su abogado, se estaban metiendo, ¿no es cierto?, a hacer pasar como clínica parroquial a una clínica que no era parroquial. Y que estaban presionando a un párroco, ¿no es cierto?, para que firme.
El único párroco posible en la vía Benavides, digamos en esa zona, es el párroco de Santa Rita de Casia, que no ha querido hablar hasta el momento. Nosotros hemos tratado de conversar con él, pero no ha querido dar declaraciones. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con las imputaciones en este caso, para que no tener que implicar a personas inocentes. Me parece que el señor Cifuentes, reitero, es el héroe de esta historia, porque ha convertido una prueba que podría haber sido inválida, ¿no es cierto?, en válida, y que ahora sí el procurador puede pedir, bueno, siempre ha podido pedir, pero el fiscal puede armar su caso sobre la base del audio. Si no, ¿no es cierto?, es complicado, ¿no? Pero en fin, me dice José Alejandro Godoy otra cosa que es cierta con el tema de los consejeros, ¿no? Villacorta era consejero en temas de conflictividad social, pero ya hay una institucionalidad en PCM que preside Rolando Luque dedicada al tema de conflictividad social. Entonces, ¿por qué estaba este señor que podría entrar en contradicción con el que dirige ese tema, con ese cargo específico dentro de la PCM? Un problema complicado, ¿no es cierto? Hay que, dice Cajos Alejandro Lobo, también tiene un comentario, en Twitter tienen comentarios muy curiosos, ¿no? Dice que a Violeta le están cobrando todas las de la campaña, pues, porque era el filtro de las listas, pues. Ahora, el filtro de las listas no es Violeta, el filtro de las listas es Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que tener a alguien delante, por cierto, ¿no es cierto? Pero sí, pues, eso se termina pagando en algún momento. ¿Qué más tenemos hoy día? Bueno, hoy día va a participar el público, ¿no? Porque el presidente de la República, en todo este zafarrancho, ya sea por sus asesores que se van, ya sea por las bambas, ya sea por el negociazo, por eso, ya sea por lo que sea, ha bajado 8 puntos. Exacto. ¿No? Sí. Y lo de las bambas no lo va a ayudar nada, porque lo que está diciendo el ministro es bien fuerte. Está diciendo, ojo, la culpa es de la policía, no mía. Eso es lo que está diciendo en castellano. Lo que está diciendo es, yo no he autorizado esa operación, y el alto mando de la Policía Nacional tampoco lo ha autorizado. Y además, ¿qué pasa? La Policía Nacional tiene ciertos convenios con empresas mineras que no debería tener. Déjense de cosas. Mejor es que las compañías mineras contraten su propia seguridad si la necesitan, pero no la de la Policía Nacional. Entonces, aquí hay también una demanda de que el presidente salga a hablar, porque las cosas que ha dicho, las dos cosas que ha dicho sobre el Moreno son falsas, ¿no? La primera que dijo fue que había renunciado porque tenía mucho trabajo. Y eso a esas alturas él tenía que estar informado de la investigación que estaba haciendo PCM, ya sabía de los audios, etcétera. Y la segunda cosa que dijo, por ignorancia, porque no es abogado, es que el señor Moreno no es funcionario público. Para efectos de la ley peruana, aun cuando tú trabajes ad honorem para el Estado, y eso por favor todas las personas que trabajen ad honorem que lo tengan bien claro, para efectos de la ley penal peruana sobre todo, sí eres funcionario público. Postura que sí tenía el presidente del Consejo de Ministros. Que sí lo sabía. Se sentía una percepción de quién está diciendo la verdad. No, no hay discusión. Ayer decían, no, este es un asunto debatible. No hay nada que debatir. Contradicción entre ellos. Claro, hay una contradicción que el presidente no ha sido bien informado. Creo que Marisol Pérez-Tegui, que es su ministra de Justicia, lo dijo también claramente, por supuesto que es funcionario público, pero hay que informarlo más para que tenga los argumentos para poder hablar. Toda persona que es nombrada, en este caso hay un nombramiento en el peruano, ¿no es cierto?, dentro de un cargo previamente diseñado dentro del aparato del Estado, es funcionario público, aun cuando el cargo se ejerza ad honorem o en representación del sector privado. Eso es lo más complicado de todo. Entonces, si hay responsabilidad penal, la responsabilidad penal le alcanza como funcionario público. El problema es que los tipos penales, colusión y cohecho, se aplican en el ejercicio del cargo. Y el problema ahí es que no necesariamente se tipifica la acción de este señor Moreno en el ejercicio de su cargo. Pausa. Tenemos un oyente. Vamos a escucharlo y vamos a volver luego a la pausa con más llamadas. Ismael me mira con los ojos abiertos, yo nunca sé qué quiere decir. Vamos a ver, vamos con el oyente. Buenos días, su nombre por favor. ¿Desde dónde nos llama?
nota, le hablo de la ciudad de Trujillo. Muchas gracias. Señora Rosa María, mire, usted es casi nuestra única plataforma que tenemos para poder hablar. La vez pasada le hicimos un pequeño pedido para los pequeños empresarios que trabajan con el subsidio de techo propio. Sucede que... Mire, señor, se lo pregunté al presidente cuando vine, se lo preguntamos específicamente y dijo que está en estudio. Yo sé que está suspendido. ¿Ya? Insistir sobre el tema no va a hacer que el tema se resuelva más rápido. O sea, lo más probable es que el MEF no tiene fondos para pagar el subsidio de techo propio, punto. Y van a tener que esperar que el MEF tenga plata para pagar el subsidio de techo propio. Pero mientras tanto, no hay. O lo que usted sabe es lo mismo que yo sé. Y lo que dijo el presidente es que lo iban a estudiar. No tenemos más, tendríamos que conseguir al ministro de Vivienda porque nos diga qué piensan. Y más que al ministro de Vivienda, al ministro de Economía. La pregunta era otra, ¿no es cierto? Estamos hablando de ¿qué cree usted que ha causado la caída de 8 puntos en la popularidad del presidente? Un desgaste natural, las denuncias del negociazo, en fin. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Les recuerdo el teléfono o los números telefónicos de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación de Radio Santa Rosa para que puedan ustedes hacer sus llamadas y dar su opinión. Numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Luego de la pausa estaremos escuchando sus opiniones. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco integra Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Rosa María. Bueno, y vamos a conversar con el público hoy día, nunca tenemos mucho tiempo, pero hoy día sí lo vamos a tener, sobre las razones por las cuales el presidente de la República está cayendo en las encuestas y qué debería hacer para revertir esta tendencia. Le podemos dar algunos consejos aquí en A Pensar Más, pero estamos en comunicación ya con el congresista Johnny Lescano, justamente para hablar de esta coyuntura donde, digamos, los disparos no vienen por el lado de los partidos opositores, sino es el propio gobierno el que se está metiendo, digamos, en estos problemas. Nadie puede decir que estas denuncias contra Violeta o los problemas del negociazo sean causados en este momento por la oposición. Congresista Lescano, muy buenos días. María, muy buenos días. Bueno, ¿cómo ve esta situación política para el gobierno? Sí, yo creo que es una primera crisis. A poco tiempo de iniciarse el gobierno, como tú bien lo has dicho, por decisiones propias, por malas decisiones, por tomar asesores con antecedentes penales, otros que no tienen la experiencia del caso, no son expertos o tienen experiencia en las materias que se les ha encomendado, y consecuentemente si se mantiene eso van a seguir en problemas. Entonces yo no veo mucha diferencia entre lo que se ha hecho en estos últimos gobiernos, fundamentalmente en el anterior. Parece que se deja hacer las cosas, no se toman decisiones firmes, no se cambia sustantivamente las conductas en el Estado. Entonces el presidente debe reevaluar esta situación y cumplir con su discurso inicial, que creo que trajo alguna esperanza, pero sin embargo ya en los primeras semanas, primeros meses, no se están viendo cambios sustanciales y más bien se están notando los viejos vicios de los gobiernos, ¿no? Y que no hay ningún cambio hasta la fecha. Ahora, en este tema, ¿usted cree que el presidente debería tener una mayor presencia mediática? Porque en las dos veces que se le ha visto hablar sobre este tema, en las dos se ha equivocado. Ha dicho que Moreno renunció por razones personales y luego dijo que Moreno no era funcionario público, ¿no? Bueno, no debería salir y hablar más. Además, tenemos el problema de las bambas ahorita. Exactamente. Yo creo que en primer lugar, para hablar, que esté bien informado, que esté convencido de lo que se tiene que hacer, porque lo veo medio dubitativo, claro, ¿no? De calificar como debe calificarse un delincuente, como
de tomar asesores que realmente él sabe que lo van a ayudar, porque los asesores que se está tomando no solamente en la presidencia, sino en algunos ministerios no sirven para nada. Entonces yo creo que sí debe ser mucho más tajante, enérgico en las cosas, pero bien informado, adecuadamente informado, y eso denota que no tiene Rosa María buenos asesores. O que se están peleando entre ellos, ¿no? ¿no? Eso parece tan peor que Acción Popular, ¿no? Villacorta dice, hay una maquinaria para demoler nuestro entorno, lo acaba de decir esta mañana, ¿no? Entonces... No, yo no creo, yo creo que son errores propios, ¿no? Son, digamos, tumores malignos que les han salido a ellos mismos. No hay ningún ataque, ningún tipo de confabulación o que haya persecución política, no, yo creo que son errores de ellos mismos que están comenzando a notar y en hechos bien graves. Esto, señor Moreno, pues es grave. Claro, y salen los otros hechos sobre... No, es un asunto interno, ¿no? Porque efectivamente, claro, la aprobación de PPK ha bajado, pero la desaprobación de Keiko Fujimori es enorme también. Entonces no es un asunto, digamos, generado por Keiko Fujimori para mejorar ella está mal, está mucho peor que el presidente Kuczynski, pero de todas maneras, sí, efectivamente, aquí hay una preocupación que no vemos, ¿no? Yo no veo al presidente salir a decir esto es lo que está pasando. Exactamente. Y eso se va a hacer, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, hubo estos claro. hechos y voy a hacer esto, no voy a cumplir con esto. Ya me han dado las facultades legislativas y vamos a tomar estas medidas. Falta de asesores, pues Rosa María, ahí están por razones de amiguismo, de cuestiones políticas, que algunos ayudaron. Bueno. Además de eso, están comenzando a rodearse de asesores, lo cual es una equivocación, y creo que el presidente está a tiempo todavía de hacer las rectificaciones correspondientes. Ahora, el día de hoy se ha publicado un informe en El Comercio sobre Acción Popular, dice la lampa de la discordia. Hay una facción que apoya a Barnechea y otra a Guevara. ¿A quién apoya usted? Rosa María, en realidad sí, pues hay, como en los partidos siempre hay tendencias, ¿no? Lógico. Yo ni apoyo a Guevara ni apoyo a Barnechea. Nosotros estamos construyendo el partido. En su momento saldrán pues los candidatos a la presidencia, los que quieren ser candidatos a la presidencia se presentarán, la militancia con el voto elegirá el candidato, pero en estos momentos estamos trabajando el partido. Yo como vocero de la bancada coordino con todos los parlamentarios que en efecto tienen una buena cercanía a Barnechea. Yo coordino con las autoridades del partido, hablo con el señor Guevara, con los otros dirigentes para coordinar las acciones del partido, de tal manera que no estoy en ninguna de esas dos facciones, porque yo creo que lo primero que se tiene que fortalecer es el partido. De tal manera que no tengo ningún problema con esas tendencias, digamos, que siempre a veces se presentan en los partidos, pero que debe en primer lugar ver pues pero usted admite que las tendencias existen, ¿no? Pasan 5 años y están que uno por un lado, el otro por otro lado, y a veces sus diferencias las hacen públicas. Ahora, admite que la tendencia existe, ¿no? Con ninguno de los... No, esos, digamos, o sea, están ahí las tendencias. Exacto. Ahora, vamos al tema de las bambas, que preocupa también y va a ser parte de la preocupación del Congreso, me imagino, más allá del gobierno. Una protesta social por el uso de una carretera termina con un muerto. La familia ha, digamos, pidió que durante, creo que 24 horas no se levante el cadáver, y los comuneros, hasta que no viniera un fiscal de otra circunscripción, finalmente se ha determinado que efectivamente lo que ha pasado en Las Bambas es que el fallecido fallece de un tiro de bala, ¿no? Y así lo ha hecho de conocimiento público el ministro del Interior. Ha hecho digamos, una declaración clara sobre el asunto, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Yo pienso que ahí, en primer lugar, yo veo una clarísima descoordinación, que creo que sí deben tener algún tipo de articulación, diálogo, trabajar conjuntamente entre la Oficina de Conflictos y la policía, ¿no? Para que no haya este tipo de circunstancias. Yo creo que este tipo de conflictos sociales son
asuntos que no se deben solamente resolver con el uso de la fuerza pública, sino tratando de inmiscuir, tratando de comprender a la Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Porque ahora el ministro del Interior dice, no, yo no he ordenado a que disparen, no he ordenado a que intervengan, entonces hay una descoordinación, van los voceros de la PCM, en algunos lugares los rechazan, si no tienen la experiencia correspondiente, y pienso que en esa coyuntura de confusión, de que el ministerio dice que no ordenó nada, la PCM dice no dice cómo intervenido, yo creo que se debería dar una explicación en el Congreso en aras de ver y ayudar a ver cómo funciona mejor la coordinación entre la policía y la Oficina de Conflictos para evitar este tipo de resultados. Para eso hay que tener experiencia, Rosa María, dialogar con nuestras comunidades campesinas, nativas, hay que tener experiencia, hay que saber la idiosincrasia. Claro, lo que sucede es que este es un problema muy puntual. No es que la comunidad se oponga al proyecto de las Bambas, ni tampoco es que sea un proyecto, esto es una mina en ejecución. Lo que señalan es que esa no era la trocha o la carretera, como quieran llamarla, por donde debían salir los camiones, porque ellos habían quedado ya que esa vía se va a utilizar solo durante la construcción del proyecto que ya terminó. Ahí hay una discusión. Ahora, lo que señala la mina es que esa es una carretera nacional, que no es propiedad de la comunidad, y que por lo tanto, al ser una carretera de carácter nacional, la puede usar cualquiera, porque hay libertad de tránsito. Entonces, esa ha sido la discusión. Los comuneros cavaron una trinchera dentro de la vía para que no pasen los camiones, lo cual también es ilegítimo. Ustedes comprenderán que eso es delito, y estaban en eso cuando se han enfrentado a la policía. Hay 20 policías heridos, algunos de consideración, y un comunero muerto. Ustedes como Congreso, ¿qué van a hacer al respecto? Yo creo que hay que, fíjate, permíteme decirte pues que con mayor razón en un asunto tan puntual, que ni siquiera es de un proyecto minero que quieran que se opongan los comuneros, sino que es un asunto de vías de comunicación. A pesar de eso, el asunto se les ha ido de la mano. Ahora, como Congreso, corresponde, como te digo, que venga el ministro a dar explicaciones y ver cómo se mejora el sistema, ¿no?, para enfrentar este tipo de hechos. Que van a florecer a toda velocidad, congresista. Eso hay que estar advertidos, porque la conflictividad social baja en elecciones. Los 2 primeros meses de gobierno está baja. Yo estuve la semana pasada reunida con un grupo de expertos y dije, está baja, pero va a subir, eso es inevitable. Bueno, ya empezó. Y si las comunidades ven a un gobierno débil, lo que piden es más y más y más, aunque no les corresponda, porque de eso les tocará algo. Entonces la conflictividad social de aquí hasta Navidad, yo le diría que puede explotar en todo el país. Exactamente. Entonces hay que ver en el Parlamento qué se hace, ¿no? Y yo creo que las bancadas parlamentarias se deben involucrar también en el tema. Bueno, algunas sí, otras no, ¿no? Nosotros, Rosa María, cuando estuvimos en Puno, hemos ido varias veces cuando había conflictos y tome carreteras, hemos estado ahí. Sí. Hemos estado ahí. Pero no es el caso de la bancada. Usted sabe que la bancada de Frente Amplio pues tiene una historia muy diferente en materia de conflictividad social. Más bien son los que la promueven. Sí, pues no debe ser así. Ellos claro. Deberían ir. ¿Cómo haríamos, no? O sea, no es, son al revés. Sin dejar de proteger los derechos de las personas, ver cómo se resuelve el asunto. Así es. Bueno, congresista Johnny Lescano, le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de contestarnos brevemente. Rosa María, como siempre, gracias por la invitación. No, gracias. Y ahí pronto. Ya, y pronto saldrá nuestro proyecto de ley antimonopolios, no se preocupe. Sí, claro que sí, hay que seguir impulsándolo en el Congreso. Así es. Vamos a una pausa, después vamos a escuchar al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Así es. Lo que él dijo claramente hace ya 11 horas sobre lo que pasó en las Bambas. Y ustedes van a escuchar completo lo que dijo. Pero vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:52 en todo el Perú. Rosa María, los pepecausas no quieren hablar con nosotros. Oye, nada. Bueno, yo me imagino que deben estar en reuniones de emergencia una tras otra, ¿no? Sí. Tenemos un oyente de Arequipa, lo vamos a escuchar y después vamos a escuchar qué dice el Ministerio del Interior.
Adelante con el oyente de Arequipa, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Sí. Mira, Rosa María, no se escucha muy bien, pero bueno, para participar en cuanto a la pregunta que hacías, ¿no? De por qué la caída en la aceptación del presidente. Pues solamente responderte con una, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que estás dejando de lado. Y pues el presidente tiene que reaccionar y ponerse un poco más serio y resolver este problema, ¿no? Pero también, Rosa María, quería manifestar, pues, las promesas incumplidas, ¿no? Del presidente. Si bien está poco tiempo, pues le está dando largas, por ejemplo, a la promesa de elevar el piso salarial de los docentes, ¿no? Primero dice que ningún maestro ganará menos de 2.000 soles al 2017, pero hasta ahora no define desde cuándo los maestros... pero señora, esas eran metas, eso sí, en dicho sea en honor a la verdad, esas son metas al bicentenario. Claro, al 2021. Al 2021, nadie dijo que la semana que viene. En eso sí, una cosa es, como dicen, yo soy responsable de lo que yo digo y usted es responsable de lo que usted entienda. Nadie le dijo que el primer mes de su mandato o al segundo mes les iban a subir el piso a 2.000 soles a todos los maestros, porque no hay de dónde. O sea, yo si fuera presidente estaría feliz subiendo el sueldo a todo el mundo porque eso me haría muy popular, pero ¿de dónde va a salir la plata? O sea, la plata sale de un solo cuero y ese cuero es la espalda del contribuyente. Entonces, este gobierno está tratando de, por el contrario, reducir impuestos para que haya más plata en el bolsillo de la gente, ¿ok? Pero más plata para sueldos públicos, hasta que no hayan más inversiones que paguen más impuestos, no va a haber. Entonces, si inversiones grandes son obstaculizadas por comunidades, entonces simplemente no hay más plata. O sea, es como hace años decían, ya, yo quiero canon, pero no quiero mina. Bueno, no se puede, pues, igualito. Si el Estado no recauda IGB, impuesto a la renta, sobre todo impuesto a la renta, por utilidades de grandes empresas, no hay forma de que suban los sueldos del sector público. Y de verdad que deberían explicarlo eso una y otra vez hasta que la gente entienda que los proyectos grandes de inversión sirven para mejorar justamente el día a día de la planilla peruana, del estatal por lo menos. Entonces no entiendo yo a veces por qué no se hace la conexión más rápido, pero es bien simple. O sea, no hay plata, no hay planilla. No hay planilla, la gente está descontenta. ¿Qué presidente va a querer tener a la gente descontenta? Ninguno, pues. Por lo tanto, necesita más inversión. Pero resulta que la inversión que viene es boicoteada por comunidades que quieren que les den su parte, con razón probablemente, ¿no es cierto? Y no entienden que esa inversión genera una cantidad de impuestos suficientes para pagar la planilla de todo el mundo. Y hay que recordar una cosa en el Perú, 50 empresas pagan algo así como el 50% de la planilla peruana. O sea, si tú les tiras piedras, pues no va a haber planilla peruana, ¿no? Así de fácil, planilla estatal peruana. Vamos a escuchar qué dijo el ministro del Interior en este programa tan picadito sobre el caso de las Bambas. Y lo que ha dicho, lo que dice en su Twitter es: siempre he pensado que la verdad te hace libre. Va mi pronunciamiento sobre las Bambas. Acá va. Buenas noches. Desde que hace 2 días nos enteramos de la muerte del ciudadano Quintino Cereceda Huiza y de 20 policías heridos de consideración en la carretera que conduce a las operaciones de la empresa Las Bambas, dijimos que íbamos a buscar la verdad, sea cual ésta fuese. Pues la verdad es que los peritajes forenses que ha pedido nuestro se hicieron en presencia de representantes de la comunidad campesina y de la Defensoría del Pueblo, dan como resultado que Quintino Cereceda Huiza fue muerto por una bala con orificio de entrada en la frente y de salida por la parte posterior del cráneo. Dijimos en nuestro primer comunicado en la noche del viernes 14 que daríamos una versión completa y detallada de lo ocurrido, de las razones por las que ocurrió y de la cadena de decisiones que llevaron a realizar la referida operación. Ayer publicamos unos segundos señalando que el Ministerio del Interior había iniciado una investigación sumaria para determinar quién autorizó la intervención policial y si lo hizo cumpliendo las normas del sector sobre uso de la fuerza. Sobre lo primero, la Inspectoría de la PNP ha intervenido en forma inmediata, habiéndose determinado hasta el momento lo siguiente. A. El jefe de planeamiento operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales, coronel Juan Fernando Zarango,
aprobó el 12 de octubre del 2016, unilateral e inconsultamente, un plan de operaciones presentado por la Dirección Policial de Apurímac, sin dar cuenta, como corresponde en estos casos, a su jefe superior, el Director Nacional de Operaciones Policiales, ni al Director General de la Policía. B. El referido plan de operaciones, para ser ejecutado de conformidad con los procedimientos policiales vigentes, requería la elaboración de una orden de operaciones, consignando los detalles de la misma con base a las apreciaciones de inteligencia y la necesidad inminente de ejecutarla. Este documento debió ser elaborado por el jefe de la División Policial de Abancay, coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez, antes de intervenir. Dicha orden de operaciones no fue elaborada y por tanto nunca fue presentada para su aprobación, por lo que en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente. Ambos oficiales habrían cometido faltas muy graves que podrían incluso ser sancionadas con la baja de la institución. No podemos dejar de cuestionar que el coronel Zúñiga haya solicitado maquinaria pesada a la empresa Las Bambas, que era una de las partes en conflicto. Igualmente, debemos señalar nuestra preocupación por la aceptación de la empresa a ese pedido, más aún cuando el proceso de negociación seguía en curso y se tenía acordada una siguiente reunión para el día lunes, para mañana, donde precisamente se discutiría si la vía en conflicto era nacional o comunal vecinal. Sobre lo segundo, a saber, si se hizo uso adecuado de la fuerza, existe una ley y reglamento que establece con claridad cómo actuar en circunstancias como estas. Al iniciar nuestra gestión el 31 de agosto del año 2016, publicamos la resolución ministerial 813-016, que en su parte resolutiva señala que todo el personal de la policía, en el ejercicio de sus funciones operativas para restablecer y mantener el orden público, deberán realizarlas en estricto cumplimiento del respeto a la Constitución Política del Perú y del Decreto Legislativo 1186, que regule el uso de la fuerza por parte de la policía, con especial énfasis en proteger los derechos humanos. El artículo 2 señalaba que todas las operaciones policiales para el restablecimiento del orden público deben llevarse a cabo conforme lo dispuesto por el Manual de Operaciones y Restablecimiento del Orden Público, y que las operaciones policiales que no cumplan con los estándares mínimos para la salvaguarda de la vida de las personas deberán ser materia de investigación y, si fuera el caso, la correspondiente sanción disciplinaria, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar. A esta hora están aún pendientes de individualizar las responsabilidades en el disparo, por lo que el fiscal a cargo ha dispuesto que los 150 efectivos que participaron pasen por la prueba de absorción atómica y se haga el peritaje de las armas. Desde que asumimos la función hemos sido implacables en la denuncia de los hechos irregulares que hemos ido encontrando en el sector. Incluso tuvimos que encarar la investigación de lo que la prensa ha llamado un escuadrón de la muerte. Si bien fue inesperado y descorazonador que sectores de los que se hubiera esperado otra actitud buscaran desacreditar las investigaciones, fue en cambio estimulante tener por parte de la policía la más amplia disposición a que los hechos fueran esclarecidos. Con lo anterior queremos gratificar cómo, ante los distintos problemas que vamos encontrando día a día, venimos contando con la total colaboración de la mayoría de los mandos y efectivos de la policía, quienes no están dispuestos a que su institución sea manchada por la acción de alguno de sus miembros. Hay quienes nos han cuestionado, señalando que eso debilita la institución policial. Tenemos una opinión muy diferente. La policía se está fortaleciendo en un proceso de depuración interna de malas prácticas. Bueno, esos son más o menos 5 minutos de explicación del ministro del Interior, muy claro, de lo que está haciendo. Y sería bueno que el presidente de la República haga un videíto parecido, ¿no? Porque de verdad, fíjense, el ministro del Interior cuelga esto en su cuenta de Twitter, se reproduce millones de veces, sale en YouTube, etcétera, y luego, con eso tienen pues todos una explicación muy concreta de lo que está haciendo el ministro del Interior. O sea, eso me parece clarísimo, es una explicación, la ha colgado varias veces en su cuenta, y el pronunciamiento, como reitero, es bastante claro, y lo que está diciendo es que ahora 150 policías van a pasar por prueba de absorción atómica para ver quién disparó. O sea,
no va a parar hasta que no encuentre, que era la parte que me parecía a mí más difícil, ¿no? Probar quién es el autor del disparo. dado que la bala no ha podido ser recuperada, por lo que entiendo, tiene un orificio de entrada y salida. Complicadísimo, ¿no es cierto? ¿Tenemos un oyente más antes de despedirnos? No, nos tenemos que despedir ya. 9:03 de la mañana. Y bueno, tenemos esta historia y varias historias más para ustedes, pero necesitamos que el presidente diga algo. Así es. ¿No es cierto? Diga algo sobre corrupción. Y lo que tiene que también decir es que los asesores no se pueden ir pues renunciando uno tras otro, ¿no? Sin que haya una explicación de lo que está pasando dentro de esa agrupación política, que no es más que una plataforma para que Kuczynski llegara al poder en este año y que, en fin, no es en realidad un partido político, vamos. Un partido político no funciona así. Y creo yo que al final de cuentas, otros problemas que han estado en el Estado peruano estacionados mucho tiempo, ante un gobierno nuevo comienzan a explotar. Salud pública, yo he escrito largo sobre ese tema ayer, educación pública, en fin, policía, toda llena de incentivos perversos, ¿no? ¿No es cierto? Yo hablaba ayer de que no es posible que el CIS tenga una cobertura para 16 millones de peruanos cuando somos 30, ¿ya? Entonces, y se supone que solo el 22% de los peruanos son pobres. Se suponía que el CIS era para los pobres. Lo que quiere decir esa cifra es que la mitad de la gente que está en el CIS no es pobre y se está atendiendo en el CIS gratis y puede pagar. Y tienes un grupo de médicos que quiere tener los recursos del CIS en su bolsillo, no como planilla pública. Y si han entendido bien cómo funciona el sistema, se dan cuenta que los incentivos están hechos para que existan muchos doctores morenos, no uno solo, sino muchísimos. Bueno, nos tenemos que despedir. Te anuncio, Rosa María, que mañana y a todos nuestros oyentes tendremos un programa especial. Sí, mañana tendremos procesión del Señor Milagros de la Puerta de Santo Domingo. Así es, y tendremos un programa muy especial con referencias. Por cierto, el presidente de la República le va a rendir un homenaje al Señor de los Milagros. ¿Y qué hago? Me vengo a las 6 de la mañana, ¿cómo entré por acá? No, hay que entrar por Carabaya, no vengan por Tacna, sino que, o sea, los que quieran venir por Tacna tienen que venir a pie, ¿no? El Señor sale de madrugada, ¿no es cierto? Sí, la misa es a las 6 de la mañana. La misa es a las 6 de la mañana, de ahí sale y hay que, no se olviden todos de revisar, por favor, el plan de desvíos que hace la Policía Nacional justamente para la procesión. Es una procesión inmensa, como ustedes saben, así que tengan mucho cuidado y recién se guarda a la madrugada siguiente. Sí. O sea que hasta el 19 vamos a tener problemas para entrar al centro. Recuerden, amigos, que hay rutas, por ejemplo el Metropolitano, que es muy utilizado a esas horas de la mañana, que se desvían, que cambian de lugar, y unas que simplemente no pasan, que no ¿Para van qué a el funcionar. concurso va a ser quién llega primero, Ismael o yo? Yo no sé cómo voy a hacer, por Carabaya pues tendré que entrar al centro, ¿no? Listo. Sí, listo. Ahí me cuadro volando, la catedral y ya. helipuerto. No, miren, ¿saben qué? Tirar pata, no estamos tan viejos tampoco, ¿no? Bueno. Hay que salir temprano y caminar, como caminamos todos cuando hay procesión. Muy bien. Mañana vamos a tratar de transmitir desde afuera, delante del templo, ¿no es cierto? Y por supuesto contarles a todos los que nos siguen qué es lo que estamos viendo, porque lo que vamos a ver es una masa impresionante, ¿no es cierto? Porque el anda pasa aquí delante, ¿no es cierto? Así es, delante de Santo Domingo, delante de Santo Domingo, y claro, primero le rinden homenaje en Palacio de Gobierno, que está a nuestro lado, y ahí les podemos contar todo lo que está pasando, de ahí pasa el correo y de ahí nos toca a nosotros. 9 de la mañana con 7 minutos. Gracias a las emisoras de Sodom a todos los afiliados. Esta hora. Nos Hasta encontramos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy bien,
Ya estamos al aire, ahora sí, la luz se prendió. Muy buenos días, muy buenos días. Empezamos la semana lunes, pesado, ¿no? Empezar la semana siempre. No se termina de ir el invierno, no empieza el verano, aunque ayer tuvimos un día realmente precioso aquí en Lima. Y ya se vislumbra que la cosa viene con fuerza para el verano, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás, Rosa María? Amigos de todo el Perú, bienvenidos. Esta es una nueva edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, con mucha información, Rosa María. Bueno, teníamos una entrevista, hay que contarlo, con el señor Jorge Luis Romero Castro. Usted no tiene la menor idea quién es, yo tampoco. Es parlamentario andino de Fuerza Popular. El cargo más inútil en el Estado peruano, por lo que hemos tenido ya parlamentarios andinos. Nadie sabe muy bien por quién votar, nadie sabe para qué sirven. Él tampoco, pero en fin, él es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la región andina. Supongo que considera su cargo tan poco valioso que hace 5 minutos acaba de llamar a cancelar la entrevista, ¿no? Lo que da cuenta de la seriedad con la que se toman este trabajo los parlamentarios andinos. Sí, pues. Que sepan ustedes, amigos oyentes, que reciben sueldo como congresista, viáticos, todo, ¿eh? Claro. Para viajar a Colombia y regresar y discutir de grandes problemas de la patria, y no hacen absolutamente nada porque no tienen capacidad legislativa. O sea, es un parlamento que no legisla, saca resoluciones así sobre... Bueno, hay algunos que más o menos encontraron un filón de temas interesantes, ¿no? Alberto de Lancén hablaba sobre la migración interna a Latinoamérica, la migración a España. Bueno, ahí hay temas, ¿no? Temas educativos también. Claro, sí, puede ser. Pero la verdad es que ese fue un error de la comunidad andina que hasta ahora no se corrige y debería corregirse, la verdad. Porque no necesitamos una institución más de este tipo supranacional para nada, que imita al Parlamento Europeo, pero que no tiene capacidad resolutiva. Entonces es un saludazo a la bandera. Salvo que tú dices, bueno, lo vamos a hacer por 2 periodos así hasta que... No, nunca va a tener capacidad resolutiva. No, no vale la pena. Pero vamos a temas que sí valen la pena para nuestros oyentes. Pues este fin de semana ha sido marcado para el gobierno con, 2-0, ¿cierto? Sin que el fujimorismo patee, o sea, solitos. El primero es un caso muy grave, es el caso de las Bambas. El ministro del Interior ha reconocido que la persona que ha fallecido en las Bambas ha fallecido por pistola, ha fallecido por un tiro de bala. Carlos Basombrío ha sacado un corto video del Ministerio del Interior diciendo que se ha comprobado luego de la necropsia que ha sido muy difícil realizar porque los comuneros no querían que se levante el cadáver por los fiscales de la zona, sino querían que vinieran fiscales de más lejos, porque no confiaban. Finalmente, después de 24 horas se levantó el cadáver, se hizo la necropsia y se ha comprobado efectivamente que este comunero tiene un tiro de bala en la frente y sale por atrás, con lo cual es un tiro de bala. Lo que falta es establecer si la bala o el rastro, la procedencia es de la policía, pero todo parece indicar que así es. Lo que sabemos que es por impacto de bala. Ahora, como eso con el orificio de entrada y de salida, no se ha podido recuperar la bala. Entonces, lo importante es determinar de la bala de quién, ¿no? Ahora, podemos presumir, aunque en estas cosas penales no se puede presumir nada nunca, que puede haber sido la policía. Hoy día el Comercio dice que el alto mando de la Policía Nacional no aprobó la operación en las Bambas, y así parece. Lo que sucede es lo siguiente: cuando se tiene una operación de esta naturaleza, normalmente hay un plan de operaciones, y ese plan de operaciones se aprueba por el alto mando, y luego de eso se le señala claramente a los policías que están en la operación que no se usen medios letales. No se usan medios letales, se usan medios no letales. ¿No es cierto? Varas, gases lacrimógenos, cualquier cosa que no afecte de forma definitiva la vida humana. Aun cuando los policías se exponen, ¿no es cierto? Porque ustedes se imaginarán, en ese contexto, pues las pedradas matan, ¿no? O sea, no tenemos todos los policías asesinados en Bagua solamente con lanzas y golpes, ¿no? Los policías ejecutados en la estación de bombeo número 6 fueron ejecutados, amarrados y con la cabeza mirando al piso y con un tiro en la cabeza. Y ahí ejecutaron a 12, ¿no? Por supuesto, nadie es responsable, ¿no? Los nativos no son responsables de las muertes de los 12 policías en la estación de bombeo y nadie dice nada.
Pero en fin, de igual manera, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, no se manda a la policía con armas de fuego. Solamente se manda con armas no letales, que causan daño, inmovilizan, pero no matan. Y aquí el problema es que hay un asunto muy claro. Hay una carretera que la empresa señala es de uso nacional y que los comuneros señalan que es una trocha regional o distrital o comunal y quieren que les paguen una cantidad de dinero por usar la trocha. Mientras que el resto de los que están involucrados en el asunto, que pertenecen a la empresa, dicen: nosotros no podemos pagar dinero por usar una vía nacional. También hay otro punto en el que se señala que esa trocha se iba a usar solo para sacar material durante, ¿no es cierto?, la ejecución del proyecto, pero que ya está por entrar en operación y que no tendría por qué usarse esa trocha para seguir sacando material. Entonces, esa es la discusión. El punto es, ¿eso vale la vida de un hombre? ¿No? Esa discusión que se va a resolver tarde o temprano, en semanas, meses, no sé. ¿Eso vale la vida de un hombre? Tan poca cosa vale la vida humana como para que no alguien meta un tiro y el otro muera simple y llanamente porque no se ponen de acuerdo en el uso de una carretera. Porque aquí lo que está pasando en todo el Perú, y eso hay que decirlo, es que la conflictividad social que yo la semana pasada le decía a un grupo de personas el miércoles, está baja, pero va a explotar de nuevo. Bueno, comienza a explotar de nuevo. Entonces tenemos un gobierno que no tiene capacidades para manejar la conflictividad social, eso está clarísimo, porque para eso tienes que tener un aparato y estas demostraciones están justamente enseñándole a la población de que no hay, digamos, ese aparato, y cuando los que quieren crear problemas ven que no hay ese aparato, pues inmediatamente vamos a tener el doble de problemas la próxima semana, o el triple o el cuádruple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el interín, lo que comentábamos al principio, hay una bronca dentro del Palacio de Gobierno. Nuestros vecinos de acá al lado deberían pasar por acá para echarse un poco de agua bendita, Garacho. Audio obtenido ilícitamente, es decir, las dos partes no saben que las están grabando, sí es violación de la intimidad. Pero si una de las partes se graba a sí misma para no ser víctima luego, ¿no es cierto?, de un acto ilícito perpetrado por la otra, entonces sí es prueba. Eso es muy importante para el proceso. Hasta la semana pasada, sin saber el origen del audio, era bien difícil saber si se les iban a aplicar, si se le iba a aplicar el mismo precedente que Petroaudios. En estas circunstancias vale la prueba, y esto es bien importante. El hecho de que el señor Cifuentes haya salido a dar la cara y a decir, sí, pues me pareció incorrecto, bueno, lo convierte en el héroe de toda esta historia. Ha perdido su trabajo, pero digamos, cualquiera que lo quiera contratar sabe que no va a participar en este tipo de cosas, que ha tenido probablemente malas experiencias en la vida y no las quiere volver a tener, ¿no es cierto? Entonces, simple y llanamente se mantiene lejos de esto. Él es el que denuncia esta historia. En esto también el papel del arzobispado no está claro. El comunicado, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar, dice que el convenio, ¿no es cierto?, se rompe con el CIS antes de que se hicieran públicos estos hechos, pero no antes de que se le remitieran al arzobispado los audios de los señores Cifuentes. Y eso no lo dice el comunicado y debería decirlo. O sea, hay alguien que tiene que haberle advertido, ¿no es cierto?, a Monseñor Cipriani, que el obispo Chau y que el señor Muñoz, su abogado, se estaban metiendo, ¿no es cierto?, a hacer pasar como clínica parroquial a una clínica que no era parroquial. Y que estaban presionando a un párroco, ¿no es cierto?, para que firme. El único párroco posible en la vía Benavides, digamos en esa zona, es el párroco de Santa Rita de Casia, que no ha querido hablar hasta el momento. Nosotros hemos tratado de conversar con él, pero no ha querido dar declaraciones. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con las imputaciones en este caso, para que no tener que implicar a personas inocentes. Me parece que el señor Cifuentes, reitero, es el héroe de esta historia porque ha convertido una prueba que podría haber sido inválida, ¿no es cierto?, en válida, y que ahora sí
el procurador puede pedir, bueno, siempre ha podido pedir, pero el fiscal puede armar su caso sobre la base del audio. Si no, ¿no es cierto? Es complicado, ¿no? Pero en fin, me dice José Alejandro Godoy otra cosa que es cierta con el tema de los consejeros, ¿no? Villacorta era consejero en temas de conflictividad social, pero ya hay una institucionalidad en PCM que preside Rolando Luque dedicada al tema de conflictividad social. Entonces, ¿por qué estaba este señor que podría entrar en contradicción con el que dirige ese tema, con ese cargo específico dentro de la PCM? Un problema complicado, ¿no es cierto? Hay que, dice Carlos Alejandro Lobo también tiene un comentario en Twitter, tenían comentarios muy curiosos, ¿no? Dice que a Violeta le están cobrando todas las de la campaña, pues, porque era el filtro de las listas, pues. Ahora, el filtro de las listas no es Violeta, el filtro de las listas es Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que tener a alguien delante, por cierto, ¿no es cierto? Pero sí, pues, eso se termina pagando en algún momento. ¿Qué más tenemos hoy día? Bueno, hoy día va a participar el público, ¿no? Porque el presidente de la República, en todo este zafarrancho, ya sea por sus asesores que se van, ya sea por las bambas, ya sea por el negociazo, ¿Hay una encuesta también? Por eso, ya sea por lo que sea, ha bajado 8 puntos. Exacto. ¿No? Sí. Y lo de las bambas no lo va a ayudar nada, porque lo que está diciendo el ministro es bien fuerte. Ujú. Está diciendo, ojo, la culpa es de la policía, no mía. Ajá. Eso es lo que está diciendo en castellano. Lo que está diciendo es, yo no he autorizado esa operación, y el alto mando de la Policía Nacional tampoco lo ha autorizado. Y además, ¿qué pasa? La Policía Nacional tiene ciertos convenios con empresas mineras que no debería tener. Déjense de cosas. Mejor es que no. Que las compañías mineras contraten su propia seguridad si la necesitan, pero no la de la Policía Nacional. Entonces, aquí hay también una demanda de que el presidente salga a hablar. Porque las cosas que ha dicho, las dos cosas que ha dicho sobre el Moreno son falsas, ¿no? La primera que dijo fue que había renunciado porque tenía mucho trabajo. Y eso a esas alturas él tenía que estar informado de la investigación que estaba haciendo PCM, ya sabía de los audios, etcétera. Y la segunda cosa que dijo, por ignorancia, porque no es abogado, es que el señor Moreno no es funcionario público. Para efectos de la ley peruana, aun cuando tú trabajes ad honorem para el Estado, y eso por favor todas las personas que trabajen ad honorem que lo tengan bien claro, para efectos de la ley penal peruana sobre todo, sí eres funcionario público. Postura que sí tenía el presidente del Consejo de Ministros. Que por sí lo eso sabía. Se sentía una percepción de... Claro, no, de quién está diciendo la verdad, no, Claro. no hay discusión. Ayer decían, no, este es un asunto debatible, no hay nada que debatir. Contradicción entre ellos. Claro, hay una contradicción que el presidente no ha sido bien informado. Creo que Marisol Pérez Tegui, que es su ministra de Justicia, lo dijo también claramente, por supuesto que es funcionario público, pero hay que informarlo más para que tenga los argumentos para poder hablar. Toda persona que es nombrada, en este caso hay un nombramiento en el peruano, ¿no es cierto? Dentro de un cargo previamente diseñado dentro del aparato del Estado, es funcionario público, aun cuando el cargo se ejerza ad honorem o en representación del sector privado. Eso es lo más complicado de todo. Entonces, si hay responsabilidad penal, la responsabilidad penal le alcanza como funcionario público. El problema es que los tipos penales, colusión y cohecho, se aplican en el ejercicio del cargo. Y el problema ahí es que no necesariamente se tipifica la acción de este señor Moreno en el ejercicio de su cargo. Pausa. Pausa, tenemos un oyente. Vamos a escucharlo y vamos a volver luego a la pausa con más llamadas. Ismael me mira con los ojos abiertos, yo nunca sé qué quiere decir. Vamos a ver, vamos con el oyente. Buenos días, su nombre por favor. ¿Desde dónde nos llama? Yo le hablo de la ciudad de Trujillo. Muchas gracias. Señora Rosa María, mire, usted es casi nuestra única plataforma que tenemos para poder hablar. La vez pasada le hicimos un pequeño pedido para los pequeños empresarios que trabajan con el subsidio de techo propio. Sucede que... Mire, señor, se lo pregunté al presidente cuando vine. Se lo preguntamos específicamente y dijo que está en estudio. Yo sé que está suspendido.
¿ya? Insistir sobre el tema, ¿ya? Era obligatorio hacer la aportación en cheque. Claro. Solo se recibían aportaciones en cheque. Para que entraran en una cuenta, para que pudieran ser cambiadas y para que quedara la fotocopia del cheque, la constancia, ¿no es cierto?, de que había sido entregado. Entonces, eso en un sistema en el cual no se quiere reformar el financiamiento de partidos políticos, produce estos problemas, ¿no es cierto? Yo no digo que el señor Violeta, el señor Laván, sean culpables de nada. Lo que digo es que queda, ¿no es cierto?, siempre la suspicacia, porque el sistema no sanciona estas malas prácticas, ¿no es cierto? Y de nuevo vamos a tener problemas sobre, digamos, el origen de los fondos que se tuvieron para la campaña y quién se quedó con qué, ¿no? Ahora, reitero, nada de esto está sancionado. Estas personas se pueden quedar con el vuelto de la campaña y no pasa nada, porque no es delito. No es delito. La Casa de Toledo, las agendas de Nadine, nada de eso, en el fondo, si es que es plata de campaña, usada para fines personales, no está tipificado como delito. Ese es el problema, porque el dinero de campaña no es dinero del Estado. Ese es el problema. Hace 3 años o 10 que lo vengo diciendo. Me pasé por todo el país diciéndolo. No hay forma de que el Congreso cambie la ley. Todos se acusan unos a otros, acusaciones, pero acusaciones, reitero, sin sustento. Porque si bien esto es una inmoralidad que no tiene un correlato en la ley penal. Vamos a una pausa, rezamos para contarles más. ¿Qué dijo Violeta? ¿Qué dijo Bruce? ¿Qué dijeron todos? ¿Qué responden? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice uno? ¿Qué responde el otro? ¿Qué dice uno? ¿Qué responde el otro? Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 19 de la mañana, y bueno, una mañana realmente preocupante para el presidente de la República, porque tiene que trabajar varios frentes. Uno es el del gobierno regular, ¿no es cierto?, porque hay que seguir gobernando el país. Pero otro es el del conflicto social, manifestado con un fallecido en Las Bambas, y otro es el conflicto político interno, ¿no? Lo que estamos viendo en el fondo es efectivamente un conflicto dentro de la agrupación que respaldó a Pedro Pablo Kuczynski para llegar a la presidencia. En un momento yo creo que muchos pensaron que Pedro Pablo Kuczynski no llegaría a la presidencia. Gilbert Violeta ha señalado, soy el presidente, pero no por el cambio, interino. Gilbert Violeta ha señalado varias cosas. Ha señalado que la señora Yoconda Trippi en realidad tiene algún resentimiento porque no fue elegida para ser candidata al Congreso. Bueno, si donó 70.000 soles, como ella dice, yo también estaría molesta, ¿no? Pero se supone que oficialmente aparecen 21.500 soles como donación al partido. Dice que el señor Marco Maldonado, que es un testigo estrella del reportaje de Hildebrand, ha mandado una carta diciendo que él jamás ha dicho lo que aparece en ese reportaje. O sea, ahí va un testigo menos. Pero la verdad es que hay, digamos, una sensación interna de que las cosas no están bien. La renuncia el sábado de Villacorta y de Laván es un problema. Villacorta por el caso justamente de su perfil profesional, y el caso de Laván por el tema justamente de que es esta señora Trippi la que dice que le entrega 70.000 soles a él. Entonces hay un problema interno. Pero ahí no ha quedado la cosa. Las redes sociales, como ustedes saben, se pueden usar para hacer cosas buenas, pero también para hacer cosas malas. El señor Violeta está acusando a los miembros de su partido de no apoyarlo, de no defenderlo. Y no solamente eso, lo que ha señalado el señor Violeta es que Pedro Pablo Kuczynski está secuestrado, y yo he preguntado, sería bueno que nos dijera los nombres de los secuestradores, ¿no? Eso no ha podido decir quiénes son los que lo han secuestrado, ¿no? Dice que el presidente ha sido secuestrado por una facción,
¿no? Aparentemente él no pudo secuestrarlo, pero no hay aquí más evidencia de quiénes son. Lo que dicen varios medios es que estos secuestradores serían los dos vicepresidentes, ¿no es cierto? Y también la tecnocracia, es decir, Fernando Zavala y todos los ministros que los rodean. Pues es una cosa absurda señalar que los vicepresidentes pueden secuestrar al presidente. El presidente no es onzo, y que la tecnocracia pueda secuestrar al presidente, si el presidente ha sido siempre un tecnócrata, o sea, para empezar por ahí. Pero en fin, hay otro asunto del cual hablar que es importante, que es el tema del negociazo. La presencia ayer del señor Cifuentes, administrador de la clínica, ex administrador de la clínica de osteoporosis, la clínica que iba a pasar, como ya se entendió bien la figura, como clínica parroquial cuando no lo era, ¿no es cierto?, fue el que grabó a Moreno en Palacio y fuera de Palacio. Parecía evidente, ¿no es cierto?, por el sonido, que era uno de los interlocutores el que estaba grabando. Pues él lo ha confirmado ya públicamente, y esto ya ha aparecido ayer largamente conversado en el programa Cuarto Poder. Miguel Cifuentes, ese es el nombre del administrador, ha señalado que él es el que grabó. Y lo que le pareció es que el diálogo con este doctor era tóxico. No quería meterse, ha dicho también, en un proceso que le parecía ilícito. Entonces, él lo graba 2 veces, en la mañana y en la tarde, el mismo 11 de agosto. Y él es el que envía, obviamente, el material, según mi fuente, y todo lo que escuchó anoche lo corrobora, a 3 lugares. A PCM, o sea, justamente a Fernando Zavala, a Monseñor Cipriani, ¿no es cierto?, y a Cuarto Poder, a Graciela Villasís. Y lo graba porque le parece que esto no está bien, que no es correcto que se arme, ¿no es cierto?, una pantalla utilizando la iglesia para generar un negocio que tiene que negociarse bajo otros parámetros, pues no, en un concurso público, etcétera. Entonces, lo bueno de esto, en medio de toda la maldad, es que en este momento el audio sí es prueba lícita. Si hubiera sido no va a hacer que el tema se resuelva más rápido. O sea, lo más probable es que el MEF no tiene fondos para pagar el subsidio de techo propio, punto. Y van a tener que esperar que el MEF tenga plata para pagar el subsidio de techo propio. Pero mientras tanto, no hay. Lo que usted sabe es lo mismo que yo sé. Y lo que dijo el presidente es que lo iban a estudiar. No tenemos más, tendríamos que conseguir al ministro de Vivienda porque nos diga qué piensan. Y más que al ministro de Vivienda, al ministro de Economía. La pregunta era otra, ¿no es cierto? Estamos hablando de ¿qué cree usted que ha causado la caída de 8 puntos en la popularidad del presidente? Un desgaste natural, las denuncias del negociazo, en fin. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Les recuerdo el teléfono o los números telefónicos de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación de Radio Santa Rosa para que puedan ustedes hacer sus llamadas y dar su opinión. Numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Luego de la pausa estaremos escuchando sus opiniones. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco integra Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Rosa María. Bueno, y vamos a conversar con el público hoy día, nunca tenemos mucho tiempo, pero hoy día sí lo vamos a tener, sobre las razones por las cuales el presidente de la República está cayendo en las encuestas y qué debería hacer para revertir esta tendencia. Le podemos dar algunos consejos aquí en A Pensar Más, pero estamos en comunicación ya con el congresista Johnny Lescano, justamente para hablar de esta coyuntura donde, digamos, los disparos no vienen por el lado de los partidos opositores, sino es el propio gobierno el que se está
metiendo, digamos, en estos problemas. Nadie puede decir que estas denuncias contra Violeta o los problemas del negociazo sean causados en este momento por la oposición. Congresista Lescano, muy buenos días. María, muy buenos días. Bueno, ¿cómo ve esta situación política para el gobierno? Sí, yo creo que es una primera crisis a poco tiempo de iniciarse el gobierno, como tú bien lo has dicho, por decisiones propias, por malas decisiones, por tomar asesores con antecedentes penales, otros que no tienen la experiencia del caso, no son expertos o tienen experiencia en las materias que se les ha encomendado, y consecuentemente si se mantiene eso van a seguir en problemas. Entonces yo no veo mucha diferencia entre lo que se ha hecho en estos últimos gobiernos, fundamentalmente en el anterior. Parece que se deja hacer las cosas, no se toman decisiones firmes, no se cambia sustantivamente las conductas en el Estado. Entonces el presidente debe reevaluar esta situación y cumplir con su discurso inicial, que creo que trajo alguna esperanza, pero sin embargo ya en los primeras semanas, primeros meses, no se están viendo cambios sustanciales y más bien se están notando los viejos vicios de los gobiernos, ¿no? Y que no hay ningún cambio hasta la fecha. Ahora, en este tema, ¿usted cree que el presidente debería tener una mayor presencia mediática? Porque en las dos veces que se le ha visto hablar sobre este tema, en las dos se ha equivocado. Ha dicho que Moreno renunció por razones personales y luego dijo que Moreno no era funcionario público, ¿no? Bueno, ¿no debería salir y hablar más? Además, tenemos el problema de las bambas ahorita. Exactamente, yo creo que en primer lugar, para hablar, que esté bien informado, que esté convencido de lo que se tiene que hacer, porque lo veo medio dubitativo, claro, ¿no? De calificar como debe calificarse un delincuente como muere, ¿no? Y de tomar asesores que realmente él sabe que lo van a ayudar, porque los asesores que se está tomando no solamente en la presidencia, sino en algunos ministerios no sirven para nada. Entonces yo creo que sí debe ser mucho más tajante, enérgico en las cosas, pero bien informado, adecuadamente informado, y eso denota que no tiene Rosa María buenos asesores, o que se están peleando entre ellos, ¿no? Eso parece tan peor que Acción Popular, ¿no? Villacorta dice, hay una maquinaria para demoler nuestro entorno, lo acaba de decir esta mañana, ¿no? Entonces yo creo que son errores propios, ¿no? Son, digamos, tumores malignos que les han salido a ellos mismos. No hay ningún ataque, ningún tipo de confabulación o que haya persecución política, ¿no? Yo creo que son errores de ellos mismos que están comenzando a notar y en hechos bien graves. Esto del señor Moreno pues es grave. Claro, y salen otros hechos sobre... No, es un asunto interno, ¿no? Porque efectivamente, claro, la aprobación de PPK ha bajado, pero la desaprobación de Keiko Fujimori es enorme también. Entonces no es un asunto, digamos, generado por Keiko Fujimori para mejorar ella. Ella está mal, está mucho peor que el presidente Kuczynski. Pero de todas maneras, sí, efectivamente, aquí hay una preocupación que no vemos, ¿no? Yo no veo al presidente salir a decir esto es lo que está pasando. Exactamente. Y esto se va a hacer, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Hubo estos claro, hechos y voy a hacer esto. No voy a cumplir con esto. Ya me han dado las facultades legislativas y vamos a tomar estas medidas. Falta de asesores, pues Rosa María, ahí están por razones de amiguismo, de cuestiones políticas, que algunos ayudaron. Bueno, además de eso, están comenzando a rodearse de asesores, lo cual es una equivocación, y creo que el presidente está a tiempo todavía de hacer las rectificaciones correspondientes. Ahora, el día de hoy se ha publicado un informe en El Comercio sobre Acción Popular, dice la lámpara de la discordia. Hay una facción que apoya a Barnechea y otra a Guevara. ¿A quién apoya usted? Rosa María, en realidad sí, pues hay, como en los partidos siempre hay tendencias, ¿no? Lógico. Yo ni apoyo a Guevara ni apoyo a Barnechea. Nosotros estamos construyendo el partido. En su momento saldrán pues los candidatos a la presidencia, los que quieren ser candidatos a la presidencia se presentarán, la militancia con el voto elegirá el candidato, pero en estos momentos estamos trabajando el partido. Yo como
la bancada, coordino con todos los parlamentarios que en efecto tienen una buena cercanía a Barnechea. Yo coordino con las autoridades del partido, hablo con el señor Guevara, con los otros dirigentes para coordinar las acciones del partido. ¡Qué barbaridad! Y uno de los renunciantes el día sábado, el señor Villacorta, justamente era el equipo de conflictividad social. A quienes se le ha criticado mucho su participación en este caso, ¿no? Claro, porque si uno ve su participación, ¿no es cierto?, en el problema de Loreto, o sea, yo entiendo su desesperación, ¿no? O sea, que es que te pongan contra la pared, o pagas o te cerramos el oleoducto, ¿no? Sí, pues uno se desespera por decir con quién estoy tratando, ¿no? Pero no es la persona indicada, ¿no? Un negociador maneja las cosas con más sutileza, va más despacio, se espera que trate a quien es su opositor de una manera mucho más oblicua que directa. El señor Villacorta fue muy directo, dijo, ustedes nos están chantajeando, ¿no es cierto? Y esa no es la forma profesional de manejar una negociación, ¿no? Entonces, ese es un tema. De repente no era la persona. La semana pasada yo leí en Útero todas las acusaciones penales que habían contra él. Y la verdad, discúlpenme amigos, pero ya se archivaron todas porque no tenían ningún sentido. O sea, nadie lo puede acusar de haber cometido un delito porque no lo ha cometido, porque las acusaciones han sido archivadas. Y han sido archivadas porque no tenían mucho sentido. O sea, no todo el mundo es delincuente y no todo el mundo ha cometido un delito, pues, ¿ok? Ahora, lo que sí era objetivo, completamente objetivo, es que se le pedía tener un título profesional para ejercer el cargo de presidente de Sedapal y no lo tenía. Y ahí no hay discusión sobre si lo hizo o no lo tenía. Punto. Por lo tanto, no podía ser presidente de Sedapal. Ese fue todo el problema. Y él debió haber dicho, yo no puedo ser presidente de Sedapal porque no tengo título profesional. ¿No? ¿El título profesional lo hace mejor o peor persona? No. ¿El título profesional lo hace mejor profesional? Bueno, se presume que sí, y por eso se pide, pues, ¿no? Se presume, de repente puede ser un magnífico profesional, digamos, sin título. Ok, he conocido a muchos, pero el punto es que la ley se lo pedía. Y él no lo cumplió. Eso sucedió hace varios años, no sucedió ahora. Luego se involucra en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y luego termina en este puesto de asesor para el cual efectivamente no necesitaba un perfil. O sea, no hay un perfil de tiene usted tener tantos años de experiencia. No hay un perfil. Se supone que son personas de la confianza del presidente. Ahora, en el caso de el señor Violeta, el problema es que esta renuncia de los asesores Villacorta y el segundo asesor Laván, que han trabajado codo a codo con Gilbert Violeta, se mezcla con una denuncia parecida, denuncia es una palabra que no me gusta usar, pero en fin, una información periodística aparecía el día viernes en el semanario Gilbert en sus 13, por el cual algunas personas han señalado claramente que Gilbert Violeta les pidió dinero y que luego ese dinero no aparece en el reporte entregado a la OMPE, sino cantidades mucho menores de las que fueron entregadas. Y ese dinero entregado por estas personas está dentro del límite permitido por ley, no habría ningún problema en poner el íntegro, ¿no? Que eso es lo que llama la atención. Entonces, al estar debajo de lo que la ley señala, no se entiende por qué. ¿Tú puedes dar 70.000 soles a una campaña? Sí, puedes dar 70.000 soles a una campaña. Más aún si eres candidato a esa campaña, ese no es ningún problema. Pero el tema acá es que hay una señora que fue candidata efectivamente, que colocan como su aporte 21.500 soles, cuando ella dio 70.000 soles. Y ella le manda una carta notarial a la BAN diciendo, oye, yo tengo 70.000 soles, ¿por qué no está en la rendición de cuentas? Y nunca se la contestan. Y tiene además WhatsApps con el señor señalando, oiga, yo le entregué a usted 70.000 soles, ¿por qué no está en la rendición de cuentas? Eso genera suspicacia. Claro. ¿Ella tendría forma de comprobar eso? Tiene los WhatsApps y la carta notarial. Lo que no tiene, claro, es la respuesta de la banca. Dice, sí, tú me entregaste 70.000 soles. La confirmación. Sí. Exactamente. Entonces él puede decir, mire, sí, pues hay gente que escribe. Que fue candidata, que no salió. Yo lo que presumo, mira, y esta es una presunción, ¿no? Es que mucha gente que estuvo en la campaña de PPK en la primera vuelta, sobre todo cuando se confeccionaron las listas, piensen ustedes, estamos hablando de enero de este año,
estaban convencidos de que PPK no iba a ganar. Iba muy mal en ese momento en las encuestas. Encima de él estaba no solamente Keiko Fujimori y por lejos, estaba Acuña, estaba Julio Guzmán, ¿no es cierto? Entonces no había forma de que él llegara, estaba tercero, cuarto. Verónica Mendoza estaba muy abajo todavía. Barnechea lo ganaba en un momento a PPK. Entonces yo creo que estas personas no pensaron que esto iba a funcionar, y más bien pensaron que había que efectivamente recuperar algunos gastos de la inversión de la campaña, que había sido bastante, ¿no es cierto? Entonces sí, hay acá un problema. Ahora, los ministros, cuando meten la pata, son llamados pues por el Congreso, pero cuando estos asesores presidenciales meten la pata, el que llama es al que llaman es a Fernando Zavala, al presidente del Consejo de Ministros. Y llega un momento en que, claro, el presidente del Consejo de Ministros no va a vivir en el Congreso respondiendo por cada una de las metidas de pata de los asesores del presidente. Entonces, yo no sé si han renunciado o les han pedido que renuncien, no lo sabemos, pero les han dicho que por favor se vayan, sobre todo si uno de ellos, de los dos asesores, no Villacorta, sino el señor Laván, no ha podido responder claramente sobre estas afirmaciones de la señora, se llama Yoconda Trippi, ¿no es cierto? Que es una de las denunciantes. Los aportes efectivamente están consignados, pero no en el monto en el que ella señala entregó. Esta es una práctica, le digo, lamentablemente común en campañas desordenadas. Y la campaña de Pedro Pablo Kuczynski ha sido ciertamente muy desordenada. Si todo el mundo pide plata, ¿no es cierto?, y no tienes una entidad centralizada de recepción del dinero, incluso de los candidatos que pueden poner perfectamente una cantidad de dinero, entonces no está funcionando. O sea, tú no le das plata al asesor 1, al asesor 2, al candidato tal, no. Tú tienes una cuenta y se deposita en esa cuenta. Tú no entregas sobres de manera con dinero. En honor a la transparencia. Así es. Ahí la señora Yoconda también está mal. ¿Se dan cuenta? Si usted es candidato alguna vez en su vida, tiene que entender que usted tiene que depositar un dinero en una cuenta bancaria y que le tienen que dar un voucher, un recibo, ¿no es cierto? Y que la misma, de acuerdo a la ley, la misma entidad política tiene que emitir un recibo a su aportación y que luego usted tiene que verificar que esa aportación aparezca de la misma manera en que fue efectuada en el registro que presenta el partido ante la OMPE. Entonces, así se hacen las cosas con transparencia, ¿no? Incluso me contaban hace unos años en Colombia,